Buenas noches, queridos amigos. Estamos en la radio, estamos en Ñubil, aquí en Mendoza. Nos escuchan en todo el mundo a través de radioniwil.com.ar y aquí en el Gran Mendoza a través de la FM 98.9. Otro jueves, otro gran jueves para nosotros, porque convocamos a muchos artistas, a muchos intelectuales, gente querida, para tener el momento preciado y preciso de la semana, que es este jueves y seguramente mañana viernes, y ayer tuvimos un lindo programa y lo tendremos el domingo y el martes, pero siempre buscamos que cada programa tenga una característica diferente. Y hoy decidimos empezar el programa hablando del gran Leopoldo Marechal. Por eso vamos a saludar inmediatamente a María de los Ángeles Marechal, la hija del querido maestro. María de los Ángeles, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. Bueno, gracias por la espera. No, al contrario. Bueno, un gusto recibirte. ¿En qué momento de la historia argentina se empezó a decir vamos a hablar de Leopoldo Marechal sin tanto pudor, sin tanto remilgo, sin tanta escondedera, ¿no? Porque durante muchos años fue no un personaje prohibido, pero sí estaba allí en el límite, ¿no? En el límite de lo que había sido y estaba por ser, de lo político y lo apolítico, del hombre que se separó un poco de su tiempo y que se incluyó en su tiempo. Transitó un desfiladero extraño, Leopoldo Marechal. Bueno, yo quiero pensar que en general lo han querido hacer desde distintos puntos de vista, pero Marechal comenzó su trayectoria libremente y hasta el año 43, 46 fue muy respetado, muy valorado, incluidos sus colegas, que después un poco le dieron vuelta a la cara por sus ideas justicialistas. Y digamos que transitó un camino solitario que no fue provocado solamente por terceros, sino también porque un poco él se aisló. Y te diría que por el momento sigue bastante solo. Sí, ciertamente, hemos disfrutado, nos ha brindado placeres en soledad, ¿no? Como son o es el de la lectura, placeres que ya no son tan recurridos porque estamos todo el tiempo tan conectados, pero yo recuerdo la lectura de mi adolescencia, de la Dan Buenos Aires, o de El banquete de Severo Arcángelo, ¿no? Yo recuerdo esas siestas tirado patas arriba leyendo el banquete de Severo Arcángelo, que es realmente un placer, ¿no? Un verdadero banquete. Tal vez ahora no hay demasiado tiempo para ese tipo de placeres o para sentarse a la mesa de Leopoldo Marechal. ¿Cómo ves vos no el olvido, sino esa leve soledad a la que mencionás de la obra de Leopoldo Marechal? Bueno, yo veo una gran apertura de los extranjeros. Los nacionales o los connacionales, sí, lo leen, no lo voy a negar, y hay algunos seguidores que llaman y hacen consultas y se interesan, pero muchos más son los extranjeros. Personas de Canadá, España, Alemania están interesadas en su obra. Por supuesto, hay gente trabajando en Mar del Plata que si me escuchan van a decir, ay, María de los Ángeles, qué injusta. No. Hay gente que está trabajándolo en Mar del Plata, pero en conexión con Alemania, por ejemplo. Así solitarios, por lo menos a mí no se me acercan. No se me acercan, me refiero a como fundación, a pedir material, a pedir papeles que puedo yo tener y que otros tal vez no ubiquen. Tengo un archivo muy interesante que he ido preparando a lo largo de unos 40 años más o menos, y que eso me permite a mí trabajar su biografía documentada para ir limando todas esas asperezas, todas esas irrealidades o esos mitos que suelen acompañar a la vida de los creadores.
Estoy pensando en lo editado y en cosas que tal vez estén sin editar. ¿Todo está editado o hay cosas inéditas de Leopoldo Marechal? No, hay material sin editar. Este año presentamos 2 libros. En la Feria del Libro presentamos Polifemo, que es una obra de teatro que estaba inédita, escrita, por lo menos fechada por él en 1948, que es un texto interesante y que el librillo está tanto en castellano como en italiano, y eso se lo debemos a una argentina radicada en Roma, Marisa Martínez Pérsico, doctorada en la obra de Marechal. Y después también el último, que salió ahora entre julio y agosto, es la edición definitiva de Descenso y Ascenso del Alma por la Belleza, al que le hemos sumado otros textos de él que se complementan, como la teoría del arte y del artífice, prácticamente desconocida, que solo se la leyó cuando hicimos la edición de perfil en 1998, y un complemento inédito, que bueno, fue muy trabajoso porque una parte estaba tipeado a máquina, la otra fue manuscrita, que vendría a ser la tercera parte de esa misma didáctica por la belleza. Ese libro está en estos momentos distribuyéndose, generalmente en librerías pequeñas. Es un editor pequeño y al ser así, bueno, hay toda una maquinaria montada que hace que los editores pequeños no tengan un gran alcance de difusión ni tampoco dinero para publicidad. Pero el libro está en la calle. Es increíble esto, hablando de un gigante de la literatura latinoamericana, ¿no? Como Leopoldo Marechal, pero tampoco me resulta extraño, porque vos sabés, yo te confío una anécdota. Hace unos días, la semana pasada, en Granada, en España, preguntando cosas, preguntando por ejemplo por cómo llegar a la casa de Fuente Vaqueros de García Lorca, o cómo encontrar el museo que está allí en el centro de Granada, más de 2 me contestaron, pero sin mencionar el nombre. Me lo mencionaban sencillamente como el muerto. Vos sabés que, bueno, a veces la derecha no perdona, ¿no? La derecha tiene, incluso en el caso de Federico García Lorca, que él no pensaba que iba a llegar tan lejos la cosa. Él no imaginaba que lo iban a matar. Claro. ¿Leopoldo Marechal imaginaba que por una afiliación política iba a ser sumido en esta sombra desde entonces, del año 46, me estás hablando? No. No creo que lo pensara. Él confiaba en el buen juicio, ¿no?, de la gente. Sí. Él confiaba en en un futuro armonioso, o en su anhelo, o en su deseo espiritual de una Argentina pujante. Pero fíjate, hoy justamente pensando en que iba a hablar contigo, me puse a leer, porque una de las tareas que tengo pendientes, y bueno, ojalá Dios me dé la salud necesaria, física y mental, para llevarlo adelante, es un libro de entrevistas, además de un libro de correspondencia. Y él le pregunta, quien lo entrevista, qué virtudes ve en los argentinos y qué defectos. Y él, lo anoté especialmente. ¿Qué virtud aprecia? Entonces él responde: la virtud no abunda, pero es la autenticidad lo que le importa. Y como defecto, una tendencia natural a los disfraces de conciencia. Eso es lo que él veía en la década del 60 en los argentinos. Disfraces de conciencia. Sí. Una tendencia natural a los disfraces de conciencia. Es decir, que digamos una ética que soporta tanto una vestimenta como otra, ¿no? Claro. A eso se refiere. Sí. Bueno, y eso explica algunos de los vaivenes y fenómenos de la Argentina y algunos odios enquistados de siempre, ¿no? Sí, y en realidad digamos que él fue, como dije al principio, ahora lo reafirmo, ¿no?, un gran solitario, porque, y pasa hoy, ni los unos ni los otros lo saben valorar por sus auténticos valores literarios. Mezclan cosas. Al mezclar, bueno, los argentinos en general tenemos demasiada tendencia a lo político, pero al mezclar tanto vamos dejando, no solo con Marechal, sino con muchos otros, cosas importantes en el camino.
¿Sabés que una de las obras de tu padre, de Leopoldo Marechal, le decimos a la gente que estamos conversando con María de los Ángeles Marechal, hija de Leopoldo Marechal, es ese librito chiquito que se llama Antígona Vélez? Ah, sí. Que me parece un modo magnífico de trasladar la conciencia universal del mito e íntima, profunda e individual también del mito en un asunto que todos podemos reconocer. Es una traducción, tiene un sentido didáctico también, ¿no? Sí. Por suerte se la repartió hasta hace unos años, ¿no?, en las escuelas secundarias. Se sigue estudiando todavía, sí. Está librado a cada profesor, pero se sigue estudiando, y quienes tienen contacto conmigo, que están dictando en escuelas secundarias, me dicen que a los jovencitos les encanta Antígona Vélez, y bueno, como que la disfrutan mucho en la escuela. Sí, aparte habla de ese derecho ancestral de poder enterrar, la necesidad íntima, ¿no?, arquetípica del ser humano de poder enterrar a nuestros muertos. Sí, sí. Digamos, él trae lo clásico a lo actual. En casi toda su obra se ve, ¿no? Sí, ciertamente. Por ejemplo, está otra que yo quiero mucho como obra teatral, es Don Juan, que tiene que ver con los Don Juanes diversos, preconocidos, con la diferencia que este es un Don Juan asediado y no un Don Juan asediador. Es decir, y que tiene una búsqueda más espiritual que, digamos, que humana, que simplemente la vida amorosa, ¿no? Bueno, ahí te sacamos una recomendación, Don Juan. ¿Qué otro libro? Porque obviamente cuando uno recurre está La Dama de Buenos Aires, los libros que hemos mencionado, como El Banquete y demás, El Banquete de Severo Arcángelo, pero ¿qué otras obras, María de los Ángeles Marechal, nos recomendás de Leopoldo Marechal? Bueno, si vamos al teatro, que en realidad en esto tendría que hablar más mi hermana que yo, está El Sainete, La Batalla de José Luna, y después está Las Tres Caras de Venus, que es una comedia divertida, bastante machista, pero muy divertida, y al que le gusta la filosofía y le gusta la estética, El Descenso y Ascenso del Alma por la Belleza, que es el último libro publicado, tiene la puerta abierta para un banquete, digamos, así como hemos hablado del banquete de Severo Arcángelo. De Severo Arcángelo. Sí, qué divertido. Se lo recomendamos fervorosamente a toda la gente que nos está escuchando. Si se quiere divertir, si quiere encontrar una buena materia literaria, ahí está el banquete de Severo Arcángelo. Decime el Ascenso y Descenso del Alma por la Belleza, ¿por qué editorial salió? Así la buscamos. Por Editorial Vórtice. Es una editorial pequeña, como dije, que está en la calle, ¿se puede decir? Sí, cómo no. Hipólito Yrigoyen al 1900. El libro es económico, no tiene grandes costos, y bueno, vuelvo a repetir que al que le gusta la filosofía, al que le guste la estética, al que se dedica a la pintura, es un texto que la primera edición él la hizo en el año 1939. La segunda en 1950, y la tercera en 1965. Y evidentemente es un tema que le interesaba mucho porque lo siguió trabajando. Y de allí que yo encontré esta tercera parte inédita, que es la que, digamos, acompaña ahora, ya sí, la edición definitiva, ¿no? María de los Ángeles, todos tenemos, especialmente los grandes escritores, pero incluso hasta los más humildes e incluso los merodeadores, como es mi caso, tenemos nuestras lecturas de obligación, nuestras lecturas que tienen que ver con la formación, con los clásicos, las lecturas de labor, de trabajo, y también las lecturas más difíciles, que son aquellas que tenemos que seleccionar para compartir con nuestros hijos. ¿Qué les leía, si es que les leía o les compartía, Leopoldo? No, porque nosotros lamentablemente no pudimos vivir con él. Claro, cierto, él vivía en soledad. Tras la muerte de mamá, que fue muy temprana, es decir, yo que soy la mayor tenía 7 años, y fuimos, digamos, en un primer momento a vivir con nuestra abuela paterna y nuestros tíos, es decir, no, como digamos en ese sentido, no. Por otro lado, mis tíos también tenían una gran biblioteca y yo recuerdo que leía
así, en forma totalmente desordenada. Lo que llegara a mis manos que me atrajera. No tuvimos una conducción literaria. Claro, sí, sí. Ciertamente, recuerdo haber conversado con otro hijo célebre, el hijo de Macedonio Fernández, que ya falleció también. Con Adolfo de Ovieta. Adolfo de Ovieta, conversamos en este programa hace muchos años. Estoy recordando que tengo que rescatar esa entrevista que está por ahí, que es magnífica por el entrevistado, no por el entrevistador. Y que me contaba justamente cosas así, ¿no? Que él no pudo compartir con su papá. Tuvieron a la muerte de Elena, bien recuerdo. No pudieron compartir cosas con su padre de ese tenor que yo te estaba mencionando. Sí, ciertamente. Pero bueno, ha quedado su obra ahí y la fundación. Decinos cómo podemos enterarnos de la labor de la fundación. Hay una página en internet. Sí, hay una página en internet y también está en Facebook. Como Fundación Leopoldo Marechal, donde, bueno, ponen me gusta y les llega todo el material que vamos incorporando. Este año ha sido un año un poco difícil, por circunstancias personales mías, fundamentalmente. Pero sí te puedo decir con mucha alegría que un hermoso San Miguel Arcángel que estaba en nuestro hogar cuando yo tendría 3, 4 años, que vivió esa estatua, porque tenía vida, en nuestra casa paterna, hasta el fallecimiento de papá, bueno, lo hemos donado a la parroquia de San Bernardo, donde está el Cristo, que ahora se llama Cristo de la Mano Rota, tal la novela da en Buenos Aires. O sea, en pleno corazón de Villa Crespo. Bueno, entonces ahí uno se acerca un poco a la materia literaria, que es una materia concreta en este caso. Claro. María de los Ángeles, yo te agradezco mucho y me quedaría conversando la hora y media que resta de programa con vos, porque hablar de Leopoldo Marechal, bueno, nos quedan un montón de cosas, pero yo no sé si es demasiado atrevimiento. ¿Te podemos molestar en los próximos meses para volver a hablar de Leopoldo? No hay ningún inconveniente, cuando gustes, y bueno, lo que podamos de algún modo ofrecerte, encantada. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco. Al contrario, las agradecidas somos nosotras. Bueno, hasta luego. Me hablas el nombre también de Malena, ¿no? Por supuesto. Tu hermana. Sí, bueno, mi hermana. Muy bien, hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Conversábamos con una de las hijas de Leopoldo Marechal, María de los Ángeles Marechal. Uno está conversando con alguien que tiene la punta del ovillo de una buena parte de la historia de la literatura argentina, y parte de esa literatura también se mezcla, obviamente, y como no puede ser de otro modo, con la historia social y política de nuestro país.